Este pueblo tiene una costumbre peculiar. Cada vez que alguien fallece, los aldeanos colocan al difunto sobre una estera de tatami y lo dejan a la deriva río abajo. Se dice que si logran pasar sin problemas por debajo del puente de piedra a la entrada del pueblo, renacerán en la riqueza en su próxima vida. Sin embargo, curiosamente, durante siglos, ni una sola alma lo ha conseguido. Sin excepción, todos los difuntos chocan contra el pilar del puente y se hunden en las profundidades oscuras que hay debajo. Un día, Keiko, que se crió en la ciudad, recibió la noticia de que su abuela estaba gravemente enferma. Condujo sola hasta el campo para visitarla. Al llegar al puente de piedra, vio a un anciano vestido de blanco. Al principio lo confundió con un amigo de su abuela, y se acercó amablemente para saludarlo. Pero cuando el anciano levantó la cabeza, Keiko se asustó, llamó rápidamente a la puerta de su abuela. Una vez que se abrió, entró corriendo y la cerró con llave tras de sí. Al ver la expresión aterrorizada de su nieta, su abuela le explicó que se trataba de su tío, que había fallecido hacía mucho tiempo. Desde que el abuelo de Keiko también había fallecido, los aldeanos fallecidos comenzaron a aparecer, de pie en el puente todas las noches, esperando el día en que su abuela falleciera. Asomándose por la ventana, Keiko vio que el puente estaba efectivamente abarrotado de difuntos, cuyas voces repetían el nombre de su abuela. La visión hizo que un escalofrío recorriera todo el cuerpo de Keiko. Sin embargo, su abuela permaneció notablemente tranquila. Comenzó a contar una historia de su juventud. En aquel entonces, con solo 15 años, la abuela tenía un grupo muy unido de amigos con los que jugaba. Entre ellos había un chico llamado Seikichi, el hombre más alto del pueblo y prometido de la abuela. Pero en la víspera de su boda, Seikichi murió aplastado por la caída de un árbol en las montañas. El día de su funeral, los aldeanos necesitaron 2 tatamis solo para tumbarlo. Cuando el ataúd salió de la orilla del río y se acercó al arco del puente, como era de esperar, chocó contra el muelle y se hundió en el río. Sin embargo, debido a su enorme estatura, quedó atrapado en el arco de piedra. La abuela miró hacia abajo y lo vio mirándola directamente. Finalmente, con la ayuda de los aldeanos, Zenji pasó por el arco y se hundió en las aguas negras como la boca del lobo. Aunque han pasado muchos años desde este suceso, la abuela sigue convencida de que Zenji realmente abrió los ojos y la miró entonces. Y esa mirada parecía decirle: te esperaré para siempre, ven a mí rápidamente. Después de escuchar esto, Keiko miró hacia el puente de piedra una vez más. Efectivamente, vio una figura alta debajo de él. Cuando esa figura giró la cabeza, era el prometido del que había hablado la abuela. En ese momento, la abuela le dijo a Keiko que ella también estaba a punto de partir, pero no deseaba hundirse en el frío lecho del río. Esperaba que, después de su muerte, la enterraran en la tierra. Tras pronunciar estas palabras, la abuela se desplomó y dejó de respirar. Sin embargo, mientras Keiko gritaba desesperadamente llamando a su abuela, se despertó sobresaltada. Todo había sido un sueño. Al llegar a la puerta de la casa de su abuela, encontró una escena que reflejaba de forma inquietante su visión. Incluso el puente de piedra tenía a un anciano. Aunque aterrorizada, Keiko se acercó con valentía. Esta vez permaneció en silencio, pero la figura habló primero. Uizi se apresuró a entrar para buscarla, pero la abuela seguía sin aparecer por ninguna parte. Cuando salió al patio, descubrió que todo se desarrollaba tal y como en su sueño. El puente de piedra estaba abarrotado de aldeanos fallecidos, que gritaban el nombre de la abuela a pleno pulmón. Uizi observó impotente cómo la abuela se alejaba río abajo, chocando contra el pilar del puente como siempre había hecho, y luego hundiéndose bajo la superficie del agua. Corrió hacia la orilla del río, para agarrar el cuerpo de su abuela, pero finalmente fracasó. Así, su abuela se hundió en ese río helado que tanto temía. Sin embargo, los aldeanos exclamaron con alegría: por fin podemos anunciar su boda. Cuando Keiko se volvió para mirar, el puente estaba completamente vacío. En su lugar se alzaba una figura alta y oscura, ahora acompañada por una silueta más pequeña.